Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más al canal Los Otros, Cultura, Símbolo y Tradición, este programa que hacemos en colaboración Sebastián Porrini, Matías Gazzaro, Agustín Castelá y quien les habla, Lucas Rodríguez. En esta ocasión vamos a presentar a un autor muy interesante, muy importante en el siglo XX, muy particular, inclasificable. Estoy hablando de Gustave Thibon. Vamos a tomar su obra Seréis como dioses, que se edita en el año 1959. Vamos a presentarla brevemente, no la vamos a desarrollar demasiado porque es una obra cortita que pueden leer en una tarde, pero vamos a utilizar este libro también como una respuesta adelantada que Gustave Thibon nos da a los planteos que la modernidad, el transhumanismo y autores como Yuval Noah Harari nos presentan en esta época con su libro, por ejemplo, De animales a dioses, ¿no? Verán que los títulos son semejantes. Pero antes de presentar el libro, vamos a hablar brevemente del autor, quién ha sido para quien no lo conozca. Gustave Thibon nace en el año 1903, es hijo de una familia de campesinos que viven al sur de Francia, son dueños de unos viñedos. La familia tiene esos viñedos desde muchas generaciones atrás, así que él se va a criar en un ambiente campesino, lleno de naturaleza, rodeado de luces naturales, árboles, plantas, animales, de todo ese ambiente bello. Cuando él tiene 13 años, que su padre tiene que ir a combatir a la Primera Guerra Mundial, lo cual va a hacer que él empiece a realizar tareas de campo, a trabajar. Solamente durante toda su vida Gustave va a cursar la escuela primaria, toda la formación que él tenga después la va a realizar de manera autodidacta. A los 15 años su madre muere, producto de la gripe española, como tantos otros europeos en la época. Así que ya tenemos un Gustave Thibon que se queda sin sus padres y va a comenzar a leer de a poquito los libros que hay en su biblioteca, en su casa. Tiene una hermosa y enorme biblioteca, por lo que cuentan, llena de clásicos. El padre le gustaba mucho leer a Víctor Hugo, pero él se va a interesar por toda clase de literatura, al menos en sus primeros años. Ya cuando empiece a correr los años de juventud y adultez temprana, va a abandonar un tiempo los estudios y sus inquietudes filosóficas y religiosas. Se va a dedicar a trabajar, a viajar. Conoce Londres, conoce Italia. Va a realizar el servicio militar en el norte de África, más precisamente en Argelia. Y recién a los 23 años él se va a hacer cargo del campo que ha heredado. Así que durante el día él va a trabajar de campesino y a la noche se va a dedicar a leer la biblioteca que ha heredado. Va a aprender griego, latín, alemán, español. Quiere decir que va a leer a Platón, va a leer a Séneca, va a leer a Cervantes, va a leer a Hölderlin. Todos estos autores los va a leer en su lengua original. Sus maestros espirituales, como él los llama, van a ser más adelante Santo Tomás de Aquino y San Juan de la Cruz. Leyendo a Léon Bloy y a Jacques Maritain, comienza nuevamente a acercarse al catolicismo. Después, la priora del Carmelo de Aviñón, la Madre María Teresa del Sagrado Corazón, le va a presentar más específicamente la obra de San Juan de la Cruz. Gustave queda muy impresionado por este autor y muchos años después va a realizar un libro sobre Nietzsche, pero una parte está dedicada a comparar al autor alemán Nietzsche con el escritor español San Juan de la Cruz. Él va a hacer un paralelo entre estos dos escritores, aunque obviamente marcando las diferencias. En realidad Nietzsche y el personaje principal de su primer libro, que va a ser Ludwig Klages, que es un psicólogo alemán, ellos dos lo influyen mucho en su primera etapa de estudiante autodidacta.
Así como dijimos, Jacques Maritain y Louis Blanc. Jacques Maritain le va a proponer escribir en la revista Tomista, lo cual él va a aceptar. Después va a publicar también en otras revistas como Los Estudios Carmelitas, Orientaciones, La Vía Espiritual, Civilización. Así que tenemos un joven escritor que empieza a interesarse por las letras, por la escritura. Además de los autores que mencionamos, va a estudiar matemática, biología, historia, literatura, teología, filosofía. Bueno, abarca innumerables áreas del conocimiento. Como decíamos recién, Nietzsche y Klages son autores que lo influyen mucho, y no va a ser hasta los años 40, mediados de los años 40, en que él logre, en sus palabras, liberarse de esos autores y comenzar una obra, diríamos que fue por otro camino, porque estamos hablando de un autor católico. En el año 1941, a pedido del padre dominico Josep-Marie Perrin, le da asilo en la casa a una persona muy particular. Él va a decir más adelante, era un ser superior. Estamos hablando de Simone Weil. Matías Gazzaro hizo un programa hace unos días sobre Simone Weil, esta mística, escritora, filósofa, también francesa. En este momento, en el año 1941, había perdido su trabajo de docente, ya que en los años de la ocupación alemana en Francia, durante el gobierno de Vichy, Simone Weil se queda sin trabajo, ¿no? Por las leyes de la antijudías, ¿no? Ella pierde su trabajo y le va a dar asilo a Gustave Thibon en su casa. Tienen diferencia grande de edad en ese momento, no se van a llevar del todo bien. Es muy interesante, si buscan, hay videos, entrevistas que le hacen a Gustave en esos años, ya cuando él es más grande, pero que cuenta cómo fue ese encuentro con esta escritora. No fue del todo sencillo. Simone Weil tenía un carácter muy fuerte. Parece ser que chocaron al principio, pero rápidamente ambos se dieron cuenta que se iban a llevar muy bien, terminaron formando una amistad indestructible, como ellos dicen. Al mismo tiempo, como si recuerdan el programa de Matías, Simone Weil había trabajado como obrera en una fábrica, y acá se va a encontrar en un ambiente campesino, lo cual le resulta mucho más agradable. Empieza a trabajar también en ese lugar. Este ambiente hace que tanto Simone Weil como Gustave Thibon experimenten un cambio muy importante. Por eso decíamos que es en esta época que Gustave, digamos que ya toma un rumbo determinado en cuanto a su visión del mundo, su filosofía, su forma de entender las cosas. Quería leer una cita que dice Raymond Panikkar en relación a Gustave Thibon. Dice: él no poetiza una romántica vida campestre imaginada a la Rousseau desde la lejanía de la ciudad. Sabe que el campesino puede ser tan malo como el ciudadano cosmopolita, pero también es más natural en vicios y en virtudes. Es decir, acá tenemos un Gustave Thibon que, si bien está enamorado de la vida de campo, la vida sencilla, no cae en la utopía del buen salvaje de Rousseau, ¿no? Como acá lo explica Panikkar, sino que comprende que la vida es mucho más compleja, y es por eso que uno de sus libros se va a llamar El retorno a lo real, ¿no? La filosofía de Gustave Thibon es realista, no está asentada ni apoyada en conceptos o abstracciones, sino que está enfocada en la vida, ¿no? En la vida real, con los otros, el contacto con los otros, la interioridad del ser humano y el contacto con Dios. En 1942, Simone Weil se va a América y le deja muchos textos, papeles escritos a Gustave Thibon, textos que después se van a convertir en el libro La gravedad y la gracia, que Gustave Thibon edita junto con otra persona más, que no recuerdo ahora el nombre. Así que bueno, ahí acabó una relación que duraría para siempre, ¿no? En términos espirituales. Gustave Thibon militó en la contrarrevolución francesa,
que entrarían Joseph de Maistre, Bonald, Maurras, que halaga mucho el trabajo de Thibon. Y obviamente Thibon forma parte de la línea de la iglesia más tradicional que se va a enfrentar a la progresía que va a surgir con Vaticano II, que obviamente Thibon vive ese cambio brusco en la iglesia. En el año 1982 debate con un joven Alain de Benoit, creo que se llevaban unos 40 años de diferencia, ¿no? Tenemos un Alain de Benoit de unos 30 y pico de años contra un Thibon de 70. Debaten sobre el cristianismo y la Europa en sí. Obviamente Alain de Benoit acá tomando una postura y una visión pagana de la vida, ¿no? La visión pagana de Europa contra la visión cristiana católica de Gustave Thibon. Recordemos que Alain de Benoit pertenece a la nueva derecha, ¿no? Que llega hasta nuestros días. Uno nunca sabe cuando se habla de nueva derecha y nueva izquierda qué tienen de nuevos, ¿no? Pero bueno, el debate está en internet, se consigue, está dividido en dos partes, creo, en un canal de YouTube. Muy mal sonido, la verdad que no se escucha muy bien, no está subtitulado, pero hay algunas transcripciones dando vueltas por internet, así que para el que sepa leer en francés o sepa traducirlo con alguna aplicación, quizás le puede resultar interesante. Thibon también va a escribir aforismos. Hay un libro, El pan de cada día, que está formado por aforismos, ¿no? Nos recuerda un poco a Gómez Dávila en este sentido. Defiende la idea de pensar en términos de aforismos en vez de escribir grandes manuales de teoría filosófica. Y bueno, para culminar más o menos esta brevísima presentación de la vida de Gustave Thibon, recibe el Gran Premio de la Filosofía de la Academia Francesa en el año 2000, es decir, un año antes de que muera. Tuvo 4 nominaciones a los premios Nobel y bueno, esta es brevemente la presentación que podemos hacer de Gustave Thibon. Es muy interesante, hay muchos libros que están en internet, en francés obviamente, pero también algunas traducciones, está editado en muchos idiomas, así que muy interesante para comenzar a leerlo. Yo elegí, como les decía, el libro que vamos a explicar un poquito y presentar un poquito ahora, el libro Seréis como dioses, porque me pareció tremendamente actual, ya que nos enfrentamos a los temas de todos los días, ¿no? La inteligencia artificial, el desarrollo de la técnica, la dependencia absoluta de las cosas, incluso como va a decir este libro. Vamos a presentarlo brevemente. Dijimos, Seréis como dioses, el libro de Thibon, y vamos a tener en mente, recordándolo, el título de Harari, De animales a dioses, ¿no? ¿Qué es Seréis como dioses? La obra de Thibon. Es una obra de teatro en 5 actos irrepresentables. La verdad es que Thibon no la escribió para que sea llevada a escena, sino que simplemente la escritura de este trabajo le sirve para presentar ideas metafísicas y filosóficas en diálogos. Algo que en una primera aproximación nos podría resultar algo quizás de menor valor, el hecho de escribir algo ficcional, pero en realidad, como siempre decimos, ¿no? Son personajes que hablan de filosofía. Sin embargo, el trabajo me resultó muy interesante, muy atractivo. Es cortito, como dije, tiene unas, no sé cuántos son, a ver, esta edición tiene unas 130 páginas, se puede leer muy rápido. ¿De qué va a hablar? Va a hablar de la oposición entre la naturaleza y la gracia, es decir, la acción de Dios en la tierra, en la historia, el tiempo y la eternidad, el poder de la manipulación sobre la naturaleza, miren si no tiene relación con nuestros tiempos, y principalmente de la idea de vencer a la muerte. Hay un par de personajes en la obra, principalmente Amanda, Helios, su novio, Helios, el dios Sol, Simón y Astrid son los padres
de Amanda. René es su hermano, Stella, Estrella, es la amiga de Amanda. Y después tenemos el Dr. Weber, el espectro, ya vamos a ver de quién, y el doble de Amanda. ¿De qué trata el libro? Va a comenzar con una Amanda en un campo floreado, en un ambiente de naturaleza absoluta, ¿no? Entre el pastito y las flores. Se va a aproximar Estela, que viene de un viaje que ha hecho por el universo, porque ahora en el mundo que nos presenta Tibón ya es posible viajar a cualquier estrella en muy pocas horas. Se ha conquistado el universo entero. Y acá comienza un diálogo entre una Amanda que sigue enamorada con las pequeñas cosas de la vida, flores, los pájaros, los cantos, las luces, las sombras, las estrellas como obras de arte de Dios y no como lugares a conquistar materialmente. Y está esta Amanda en diálogo con una Estela que le explica que eso es poesía de los antiguos, ¿no? Que ya ahora todo se puede conseguir, obtener, manipular, ¿no? Y acá nos viene a la memoria esta idea de Quijote, el Quijote prefiriendo los 100 pájaros volando antes que un pájaro en mano, ¿no? Amanda es una Quijote en este mundo que ha conquistado no solamente los planetas, las estrellas, sino la muerte, porque nos vamos a enterar que en este momento en el que empiezan el diálogo se acercan a la fecha del centenario, fiesta del centenario del momento en el que el hombre venció la muerte. Nos enteramos que hay un científico que hace 100 años ha descubierto la fórmula para vencer a la muerte. Así que desde ese momento nadie se muere. Sin embargo, este doctor sí se ha muerto. E incluso Amanda sospecha de que ha muerto de locura, ¿no? Aterrado de lo que había creado. Hay varios inventos que nos va a mostrar la obra. El otro era el rayo de la persuasión, es decir, cuando hay alguien que se está desviando del camino en el que este nuevo control mundial que hay en este lugar, en este universo que nos muestra Tibón, cuando alguien se desvía del camino o parece que trae a la memoria recuerdos de la antigüedad, poesía, mitología, ideas, misterios. El misterio obviamente va a ser un recuerdo que tiene que ser eliminado como un defecto que la evolución ha permitido dejar atrás, ¿no? Esto es lo que nos va a presentar la obra. En un momento Amanda conversa con Helios, su novio, y Amanda está dudando de muchas cosas, ¿no? Por alguna razón que vamos a ir descubriendo en la obra. Ella añora los tiempos pasados, tiene dudas acerca de si realmente eran tan tontos o tan ignorantes como por momentos los otros que conviven con Amanda dicen que eran los de antes, ¿no? Se refieren como, en un momento dicen, eran más tontos que los robots que tenemos ahora. Sin embargo, Amanda sabe, intuye que hay algo más profundo que las generaciones anteriores tenían y que ella se da cuenta que han perdido algo muy valioso. Voy a tratar de no decir demasiado del argumento para que les sea interesante, pero la cuestión es que vamos a encontrar Amanda es la única persona que intuye que el mundo como era antes no era tan horrible, sino que tenía una poesía y un acercamiento con Dios que la modernidad y la actualidad en la que Amanda vive niega como proyecciones del inconsciente, como ocurrencias para no caer en la aflicción y en el nihilismo y todo lo que ya sabemos y todo lo que al mismo tiempo Harari desarrolla en su libro, ¿no? Esta idea de que todo es ficción, todo es mitología, son como cuentitos que el humano se va
construyendo a medida que evoluciona, pero que en algún momento hay que dejar eso atrás. Decía, en un momento Amanda conversa con Helios y Amanda dice, bueno, si nosotros somos dioses, porque de hecho todos los seres humanos que conviven con Amanda se consideran dioses porque han vencido la muerte. Y Amanda en un momento dice, bueno, pero los de antes también eran dioses porque amaban. Y Helios le dice, los anteriores eran gérmenes de dioses, nosotros somos los frutos. Bueno, en un momento el padre de Amanda, Simón, va a nombrar una serie de autores que le gusta y que él considera que permitieron llegar a la evolución, ¿no? A ser lo que son. Y nombra a Hegel, nombra a Comte, nombra a Marx, nombra a Nietzsche y nombra a Teilhard de Chardin. Interesante. Más adelante se va a hablar del omega del repudio, es decir, acá recordamos que Thibon formó parte de ese debate acalorado que se dio cuando se realizaba el Concilio Vaticano II, ¿no? Cuando la progresía intentaba cambiar la iglesia, siendo Teilhard de Chardin un exponente de esa modernización. En otro momento van a hablar de que hubo un último papa, curiosamente se llama el Papa Juan XXIV. Recién les decía que hay un científico en la obra que se llama Weber, niega el misterio, pretende eliminar los mitos religiosos, porque Dios es una proyección. Bueno, todo esto que parece Harari con otro nombre, ¿no? Porque los mismos argumentos que Harari utiliza en su obra en esta época para desmitificar la realidad, ¿no? Materializarla al 100%, son los mismos argumentos que Weber utiliza en la obra de Thibon. Una cosa muy interesante también es que en un momento alguien aclara que todavía se puede morir por accidente, ¿no? Como que no está del todo eliminada la posibilidad de morir de alguna manera. Sin embargo, después vamos a descubrir que si alguien muere, hay una forma de traerlo de vuelta, ¿no? Y ahí es cuando se vuelve cada vez más fantástico el argumento, pero al mismo tiempo más terrorífico, se puede decir de una manera. Y en la obra de Harari, de Animales a Dioses, él habla de la idea de los amortales, que es justamente lo que Thibon nos presenta acá. ¿Qué serían los amortales? Serían seres humanos que no morirían de causas naturales, no enfermarían, no contraerían ningún virus, ninguna bacteria, pero que podrían morir por un accidente de auto, un accidente trabajando, cayendo de algún edificio, que parecería que todavía se morirían de esa manera. Entonces acá nos presenta Harari los amortales, y Thibon ya nos habla de esto en el año 1959. No quiero decir el final del relato, pero vamos a encontrarnos con una Amanda que poco a poco empieza a desesperarse, un doctor Weber que quiere curarle esa nostalgia del pasado o esa melancolía o ese quiere borrar ese retorno del misterio. Hay una idea de Dios presente en el libro como que Dios ha optado por hacer silencio, ¿no? Y es cuando hay, porque incluso el libro, en la primera parte, tiene una cita de Simone Weil. Dice, con esto arranca la obra: el infierno es creerse en el paraíso por error. Es decir, como todos los familiares y amigos de Amanda se creen dioses, se creen en el paraíso en la tierra, Amanda se da cuenta que esto en realidad es el infierno, ¿no? Y vamos a tener un encuentro con un fantasma y con un doble, diríamos con una encarnación satánica,
dentro de la obra, y esto es lo que quiero relacionar con lo que dice Harari en su libro. Nos costará mucho aceptar el hecho de que los científicos puedan manipular los espíritus al igual que los cuerpos, ¿no? Y es exactamente lo que Thibon nos presenta en este libro, que obviamente, si uno tuviera que decir cuál es el tema principal, es el tabú de la muerte, ¿no? El tabú de nuestros tiempos es que nos enfermamos, que envejecemos, que nos deterioramos, que el tiempo nos vence, que el tiempo pasa, que morimos, ¿no? Y el horror y el terror que tiene el moderno es a morir, ¿no? Que es un problema técnico a resolver, ¿no? Y al mismo tiempo Thibon nos dice que el don de la muerte es finalmente el último don que recibimos para poder descansar y pasar a mejor vida, ¿no? En definitiva, para que esto no se haga tan largo, si bien fue un poco desordenado porque quería hacer ese paralelismo y al mismo tiempo no relatar del todo el libro, podemos decir que Thibon fue un filósofo que retorna a la idea de filosofar y contemplar la realidad, a buscar las esencias de las cosas. Se aleja de los academicismos, como dijimos, solamente hizo el colegio primario, nunca más estudió de manera regular, formal, digamos. Y como corolario final diríamos que en el camino hacia la divinización el ser humano corre el riesgo de deshumanizarse. Yo creo que este es el mensaje final que Thibon nos da en esta obra y al mismo tiempo en toda su obra, ¿no? En la que intenta filosofar, contemplar y acercarse a Dios y a los otros, a las otras personas, a la comunidad, de una manera más sana y no tan tecnificada como en estos tiempos parece que nos sucede. Espero que lean la obra, que les interese y que esto haga que vayan a los otros libros de Thibon. Thibon es un francés que en su momento fue muy conocido en Occidente y creo que ahora se lo ha dejado de lado, lástima, para ser reemplazado por otros franceses de mucha menor cuantía y calidad. Así que esperemos que los oyentes, los seguidores, comiencen a buscar la obra de Thibon porque van a encontrar escritos muy valiosos. Yo por mi parte los dejo hasta acá. Ha sido un gusto y nos encontramos la próxima. Muchas gracias.